Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de segundo grado, a esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética, titulada Por una cultura de paz. Soy la maestra Varinia y me alegra que nos acompañen en esta ocasión. Antes de dar inicio, recuerden que es importante mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, practicar el estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia y usar correctamente el cubrebocas para evitar contagios. De ser posible, permanezcan en casa. En esta sesión recordaremos a través de algunas de las aportaciones de docentes y estudiantes los puntos más importantes que nos llevaron a reconocer la importancia de la cultura de paz entre los pueblos y las naciones para el bien común. Les invito a que se sienten cómodamente, tomen apuntes y presten atención a los diversos recursos de apoyo que compartiremos con ustedes. De igual forma, a lo largo de la sesión, escriban ideas principales o frases que consideren de gran relevancia para el tema, pues las emplearemos más tarde en la elaboración de nuestra actividad. Tengan a la mano su libreta, lápiz o bolígrafo y algunos lápices de colores. Preparen recortes que se vinculen con el tema y un pliego del papel que gusten. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Para dar inicio a esta sesión, los invito a que escuchemos y veamos con atención la siguiente adaptación del poema titulado No más, de Jim Wilson. No más bombardeos, no más asesinatos, no más matanzas de nuestros hijos, no más estar al lado de la tumba, tener que enterrar a nuestros seres queridos, no más despertar cada hora, esperando que nuestros hijos vuelvan a casa, no más personas mutiladas o heridas, que han sufrido solos, no más minutos para salir de un edificio, no más miedo a los autos estacionados, no más mirar por encima de nuestros hombros, no más asesinatos en nuestros bares, no más odio de nuestros hijos, no más, no más, no más. ¿Qué mensaje consideran que busca compartir el autor del poema? ¿Qué sentimientos o sensaciones despierta en ustedes el escuchar estas palabras? Como podrán darse cuenta, Jim Wilson plasma en el poema No más una protesta contra la guerra y enuncia sus terribles consecuencias, exigiendo que se detenga. Es por ello que podemos deducir que posiblemente los sentimientos que experimentaba eran frustración, sufrimiento e incluso impotencia. Al escucharlo, ¿pudieron empatizar con alguno de ellos? ¿Qué incidente o sucesos creen que han llevado a Wilson a escribir un texto como este? Se dice que se inspiró en la serie de infortunados encontronazos que se dieron entre Irlanda del Norte a principios de los 90, donde protestantes y católicos llegaron a un punto de conflicto tan grande que dieron pie a atentados donde intervino el ejército. ¿Pueden imaginar cómo sería la vida en ese entonces? El poema nos menciona el miedo de las madres por no volver a ver a sus hijos y la constante incertidumbre que vivían al saber que el conflicto no cesaba. Afortunadamente, tras algunos años de negociaciones entre los grupos involucrados, se logró mediar un acuerdo de paz, el que se conoce como el Acuerdo del Viernes Santo, demostrando que a pesar de que puede existir un choque cultural y político muy fuerte entre bandos, el diálogo y la negociación son instrumentos poderosos para la resolución de conflictos. Como pueden imaginar, los conflictos de tan grande magnitud no solo afectan a las personas directamente implicadas, sino que pueden perjudicar a la población en general, sobre todo si se escalan a niveles en que las armas se hacen presentes. Es por ello que como sociedad debemos preocuparnos en conjunto por la promoción de la paz entre las personas y los grupos, es decir, optar por una cultura de paz que resuelva los enfrentamientos y prevenga situaciones que nos pueden conducir a ellos. Les invito a ver el siguiente fragmento audiovisual para recordar a qué se refiere la cultura de paz. De acuerdo con los investigadores Isabel Hernández Arteaga, José Alberto Luna y Marta Cecilia Cadena, la cultura de la paz es un proceso de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, horizontalmente, formando redes, promoviendo intercambio mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global.
Construir una cultura de paz exige una educación que valore lo humano y busque la justicia social. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como crear condiciones que conduzcan a la paz tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. Entonces, la cultura de paz implica transformar la forma como nos relacionamos. Es una tarea conjunta que se puede trabajar en esferas locales o de mayor alcance, es decir, de persona a persona, en nuestros grupos sociales o incluso entre grupos amplios como pueblos o naciones. Para expandir la cultura de paz entre las personas, se requiere de una educación basada en principios y valores que orienten nuestras actitudes y comportamientos. ¿Cuáles creen que puedan ser estos valores necesarios para la promoción de la cultura de paz? Escuchemos con atención las propuestas que el especialista Roberto Guadarrama y la maestra Patricia Germán nos presentan. La paz la vamos a entender como la forma en cómo vamos a crear, a construir justicia. Justicia para todas las personas, equidad para todas las personas, dignidad para todas las personas. Entonces, todo lo que hagamos en proceso para poder construir dignidad, justicia, equidad para todas las personas, entonces estamos construyendo una cultura de paz. Debemos tener presente que actuar sin ejercer ningún tipo de violencia y respetando la dignidad de todas las personas es fundamental para crear cultura de paz. Para ello, es preciso entender que la cultura de paz es actuar sin arrogancia, rechazando la injusticia, la desigualdad y el desprecio por las diferencias, que son actitudes que deben evitarse, es decir, el principal desafío es accionar para generar entornos donde la justicia social, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, el respeto y la autonomía sean valores fundamentales para crear una sociedad justa y respetuosa de los derechos de las personas y los grupos sociales. ¿Qué valores lograron rescatar? Algunos de los que se mencionaron son la justicia, la solidaridad y el respeto. Les invito a que tomen el pliego de papel que prepararon para la sesión, o bien algunas hojas de reuso que tengan a la mano y puedan unir por las orillas con cinta adhesiva. Escojan uno de sus lápices de color y escriban con letra de buen tamaño cuáles son los valores que reconocen como necesarios para la promoción de la cultura de paz. En pantalla hay algunas imágenes que pueden tomar como ejemplo. Ahí aparecen algunos valores como justicia, autonomía, respeto, equidad, dignidad. En este espacio podrán ir agregando a lo largo de la sesión las ideas principales, palabras clave o conceptos que consideren importantes para el entendimiento del tema. Así como se requiere de la práctica de valores que sustenten nuestra forma de pensar para que ésta se encamine a la búsqueda de la paz, las acciones resultan sumamente necesarias, pues poner manos a la obra es la mejor forma de lograr nuestros objetivos personales y colectivos. Una primera esfera de atención es lo individual. ¿Qué situaciones consideran que deben ser atendidas para que las personas gocen de paz personal? Respecto a esta situación, escuchemos y veamos a Nadia Jiménez y al maestro Mario Jesús Gómez, quienes nos comparten un punto muy importante sobre este tema. La violencia amenaza siempre los derechos de las y los demás, pero además, el que la gente no tenga la seguridad del respeto a sus derechos humanos provoca frecuentemente que tengan reacciones violentas por desesperación, hambre u orgullo, al ver afectada su dignidad humana. Exactamente. Se vuelve un círculo vicioso entre violencia y falta de derechos. Una cosa provoca la otra. Viene al caso, en el mismo sentido, la famosa frase que el benemérito de las Américas, Benito Juárez García, quien fue presidente de México, alguna vez pronunció: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo que quiere decir,
Así como cada persona merece respeto a sus derechos, también el respeto al derecho internacional evita las guerras y la violencia. Por lo tanto, podemos concluir, por extensión, que para que haya paz entre las personas y entre las naciones, es necesario que haya respeto a los derechos humanos en las familias y entre todos los pueblos del mundo. Como pudieron escuchar, el primer paso para que una persona goce de paz es que sus derechos humanos estén cubiertos y sean respetados. Cada nación debe esforzarse por cumplir con los requerimientos mínimos, como son la vida digna y el desarrollo pleno. Por lo que a cada individuo le corresponde hacer un buen uso de ellas, respetando los límites y evitando confrontaciones que puedan resultar del choque entre voluntades cuando se trata de cosas que queremos hacer o que nos gustan, pero que afectan a terceros. ¿De qué forma consideran ustedes que pueden implementar sus derechos dentro del marco de la cultura de paz? Veamos y escuchemos con atención el testimonio que María nos comparte. Procuro practicar la empatía. Trato de imaginar cómo me sentiría yo si estuviera en el lugar del otro. Por supuesto, estoy absolutamente segura de que a nadie le gustan que no respeten sus gustos, su forma de pensar, vestirse o su manera de ser. Por ejemplo, si alguien pone una música que a mí no me gusta, no se lo digo si no me lo preguntan para no molestarlo, pues entiendo que la música que a mí me gusta puede no gustarle a otros. Nadie tiene derecho a criticar mis gustos ni yo a criticar los de los demás. Eso es solo un ejemplo, pero con mayor razón debo respetar las ideas, creencias, acciones y cultura de todas las personas, pues entiendo que todos tenemos derecho a vivir en paz y con tranquilidad, sin que nadie nos moleste. ¿Qué opinan de las acciones que lleva a cabo María? Considerar los derechos de otras personas cuando ejercemos los propios nos ayuda a prevenir conflictos y a mantener la armonía con la gente con quien convivimos. Asimismo, es importante recordar que en cada acción van de la mano derechos y valores. Les invito a ver y escuchar algunos ejemplos que nos brinda la maestra Nayeli Rosas para construir ambientes de paz. Respeto a la vida, vivir juntas y juntos y aprender a ser. Rechazo a la violencia, derecho a la paz. Generosidad, compartir. Saber oír y comprender, tolerar y respetar. Preservación del planeta, derecho a una vida digna. Solidaridad, cooperar con las y los demás. ¿Qué les parecieron sus sugerencias? Estas acciones las podemos llevar a cabo día a día junto con la gente que nos rodea. Les invito a que piensen en algunas acciones propias como las que mencionaron María o la maestra Nayeli y las escriban en el ejercicio que estamos construyendo juntas y juntos. Pueden escoger un color diferente para que se distinga de los valores que ya habían anotado. Entre individuos podemos establecer relaciones cordiales y de armonía. Entonces, es importante que esta dinámica de convivencia se dé también entre los pueblos y naciones. Les invito a recordar junto con el maestro Mario Jesús Gómez y Nadia Jiménez cómo se construyen los pueblos dentro de las naciones y qué debemos hacer para mantener las condiciones de paz. Un pueblo es una sociedad real y existente, un conjunto de personas que comparten una misma cultura, pero que además viven en un mismo lugar. La cultura es más bien un concepto abstracto que hace referencia a sus rasgos comunes. Sin embargo, lo que une a los pueblos es su cultura, al compartir creencias religiosas, formas de ver el mundo, la lengua y básicamente la misma realidad, así como la misma forma de relacionarse con el medio. Tienen una visión del mundo muy similar, así como otras expresiones culturales que comparten igualmente, como la ropa, la música y su forma de relacionarse entre ellos. Digamos que es una comunidad donde se reconocen las personas entre sí como miembros, formando una unidad cultural sólida y que perdura en el tiempo. En México, por ejemplo, distinguimos muy claramente varios pueblos originarios como los mayas, los otomíes, los rarámuris, los zapotecas, etc.
y al mismo tiempo reconocemos que existe una relación muy cercana entre ellos y otros más que conformamos la nación mexicana. Entonces, en el territorio mexicano convivimos varios pueblos y existen relaciones entre ellos, y me imagino que como todo ámbito humano puede haber malos entendidos, conflictos, desavenencias y hasta agresiones y violencia, si no se practica la cultura de paz. Pero en este caso no basta con la acción individual de las personas, sino que toda la comunidad debe estar comprometida con la búsqueda de la paz para poder erradicar la violencia y vivir en el derecho. Como pudieron escuchar, nadie hace mención que las comunidades deben comprometerse con la búsqueda de la paz y la construcción de una vida dentro del derecho. Estas acciones suelen ser guiadas por acuerdos normativos, leyes e incluso tratados internacionales, pues es importante que no se determinen de forma unilateral, es decir, sin tomar en cuenta las necesidades de quienes integran los pueblos o las naciones. Un referente para elaborar estos instrumentos son los derechos humanos, ya que en ellos se contemplan las condiciones mínimas esperadas para brindar respeto y calidad de vida a cada individuo y pueblo. Les invito a que presten atención al siguiente fragmento audiovisual que nos habla al respecto. La paz es una condición de la naturaleza humana, aunque parezca lo contrario. Todas las naciones se comprometen a la paz, la cual no solo es entendida como una ausencia de guerra, sino como el vivir en democracia. Como mencionábamos antes, entre individuos como entre naciones, el respeto a los derechos humanos y la dignidad humana posibilitan la paz. Pero también existen otras acciones que cada nación debe cumplir. Les invito a estar atentos para escribir las acciones que consideren más destacadas en la hoja de su ejercicio. Estas son el arreglo pacífico de los conflictos y la cooperación internacional, la promoción de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Que toda persona desarrolle aptitudes para el diálogo, la negociación, la formación de consenso y la solución pacífica de controversias. Esto se logra mayormente por medio de la educación. Buscar erradicar la pobreza y el analfabetismo para así reducir las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas. La eliminación de todas las formas de discriminación. La promoción y protección de los derechos de las y los niños. El derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. El reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. Otra acción que resulta determinante para que las naciones brinden a su pueblo y ciudadanos la paz es la eliminación de la violencia cultural y los conflictos armados. Para evitarlos es importante el uso de la diplomacia, pues al entablar diálogos entre las partes implicadas, se pueden resolver los conflictos. Ejemplos de lo mencionado fue el acuerdo de paz firmado en 1991 entre el gobierno de El Salvador y el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Otro caso fue en 2006. El gobierno de Indonesia y el grupo armado independentista de oposición que acordaron firmar un memorando de entendimiento para acabar la guerra y acceder al desarme. Ese mismo año, una alianza entre la guerrilla y 7 partidos políticos de Nepal acordaron con la monarquía de ese país realizar unas elecciones supervisadas por la ONU y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Para 2008, Nepal dejó de ser una monarquía y se convirtió en una república federal democrática. El camino a la resolución de estos conflictos no fue sencillo. Pasaron años en los que se suscitaron enfrentamientos armados, se cometieron delitos contra la dignidad de las personas, se ignoraron los derechos civiles y políticos de las comunidades, se entendió a la violencia como el único medio para defender sus ideales. Para reparar las huellas que dejaron los conflictos, valores como solidaridad, cooperación y resiliencia resultan necesarios para reconstruir las afectaciones estructurales, culturales y emocionales que generaron los conflictos.
Se requiere de la unión de voluntades para mejorar las condiciones de vida, resolver odios o rencores entre grupos, pueblos o naciones, reestructurar el sentido de pertenencia y los valores culturales que lleven a estas comunidades a crear una nueva idea de nación con base en la cultura de paz. Una forma de lograrlo es trabajando juntas y juntos. Alumnas y alumnos, estamos llegando al final de nuestra lección. ¿Qué les parece si recapitulamos los puntos más importantes que se mencionaron a lo largo de la sesión? Recordamos qué es la cultura de paz y sus principales valores para la convivencia. Entendimos que la cultura de paz es responsabilidad de las personas, los pueblos y las naciones, por lo que a cada quien le corresponde llevar a cabo acciones que la beneficien y resuelvan los obstáculos que se presentan para su consecución. También recordamos que el diálogo en sus formas de mediación o negociación nos permite resolver conflictos y es una herramienta valiosa en la promoción de la cultura de paz entre los pueblos y las naciones. Para mayor información sobre el tema, consulten su libro de texto y si está en sus posibilidades, recurran a algunos otros libros que tengan disponibles o bien consulten sitios electrónicos confiables que les permitan identificar qué otras acciones personales y colectivas enriquecen la convivencia pacífica. Practiquen lo aprendido en esta sesión para promover la cultura de paz en sus espacios de convivencia y fomentar el entendimiento entre pueblos. Recuerden agregar a su actividad las ideas principales que destacaron en sus apuntes y realizar algunos dibujos o pegar recortes para ilustrarlo. ¿Qué les parece el esquema que realizamos juntos? Por esta ocasión hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así es que nos vemos pronto en Aprende en Casa. Cuídense mucho y cuiden a sus familias. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.